nos vamos a sumergir en un documento que, bueno, a primera vista podría parecer un manual interno, algo muy de nicho. El Ministerio de Grupos Pequeños dentro del Discipulado Metodista. Sí, suena un poco denso, la verdad. Un poco, sí, pero lo que hemos encontrado aquí es un sistema sorprendentemente práctico, muy estructurado para conectar las creencias con la vida real, con el día a día. Exacto. Nuestra idea hoy es desentrañar cómo esta tradición, que nació hace siglos, abordaba la transformación personal. Y la clave no estaba en los grandes sermones, Para nada. sino en la intimidad de comunidades muy, muy pequeñas y comprometidas. Y fíjate, lo primero que te atrapa de este material es cómo desmonta una idea que casi todos damos por sentada. ¿Cuál? La idea de maldad o pecado. Solemos verlo como una sola cosa, ¿no? Un acto incorrecto y ya está. Sí, hacer algo mal. Pues el texto te frena en seco y te dice, un momento, estamos hablando de como mínimo 3 problemas que son muy diferentes entre sí. Es casi como si fueran, no sé, 3 enfermedades distintas que necesitan tratamientos distintos. Vale, eso ya de por sí es un punto de partida mucho más interesante que un simple pórtate bien. A ver, vamos a desgranar esas 3 ideas. ¿Cuál sería esa primera enfermedad? Pues la primera la definen las escrituras con palabras como kata, en hebreo, o hamartía, en griego, y significa literalmente errar el blanco. ¿Errar el blanco? Sí, la imagen es la de un arquero. Apunta a la diana, pero la flecha se desvía. O sea que no es necesariamente un acto de malicia pura y dura. No, es más bien un fracaso moral. Tienes el mapa, sabes cuál es el destino, que sería amar a Dios y al prójimo, pero por debilidad, por distracción, por lo que sea, te pierdes. El texto lo describe como una fuerza que nos ata y nos impide hacer el bien que queremos. Entiendo. Es la sensación esa tan clásica de sé lo que debería hacer, pero es que no lo hago. No es una rebelión, sino un fallo, una desviación. Justo. ¿Y la segunda? La segunda ya es más grave. Se describe con los términos pecha o paraptoma, y esto se traduce como transgresión o directamente rebelión. Ah, aquí ya cambiamos de liga. Totalmente. Aquí ya no se trata de errar el blanco sin querer. Se trata de violar una confianza de forma deliberada. El documento pone un ejemplo que es fino, es potentísimo. A ver, Si un desconocido entra en tu casa, roba, es un delito. Pero si quien roba es tu vecino, a quien le habías dado una copia de la llave para que te regara las plantas, eso pesa. claro. Es una traición. Claro, el daño es mucho mayor porque lo que se rompe es una relación. Es algo que vemos todos los días. La decepción es mucho más profunda cuando viene de alguien cercano. Exactamente. Y los profetas bíblicos usaban esa palabra para eso, para denunciar que el pueblo cometía pesa contra Dios no solo por desobedecer una ley, sino por abandonar un pacto, por practicar la injusticia y traicionar la confianza de esa relación. Vale, tenemos el fallo y la traición. ¿Cuál es el tercer concepto? El tercero es quizá el más útil, el más insidioso. Abón o anomia. Significa iniquidad. Iniquidad. Sí, y la imagen que usa el texto es muy visual. Es la de algo que está torcido, deformado, como una espalda jorobada. Vaya. Un acto aislado. Es un estado permanente de corrupción, donde lo recto se ha torcido. Entonces esto no es un simple catálogo de pecados. Es un diagnóstico. Y claro, un diagnóstico tan complejo sugiere que la solución no puede ser un simple venga, inténtalo más fuerte. Justo ahí está la clave de todo. Si el problema es tan profundo, ¿cuál es el camino que proponen? Pues es lo que ellos llaman discipulado. Pero como lo presenta el texto, no es un curso que haces y ya está. Se define como toda esa variada labor que realiza la Iglesia para acompañar y motivar al creyente en su proceso de santificación. Acompañar y motivar. Y aquí surge una idea fundamental, la gracia cooperante. Gracia cooperante. Suena a una especie de alianza, ¿no? A un trabajo en equipo. ¿Qué significa exactamente? Significa que la transformación no es algo que Dios te impone, ni es algo que tú logras por tu cuenta. La idea es que, una vez que una persona acepta la gracia de Dios, se convierte en un socio activo. Un socio. Sí, un socio activo en su propia transformación. Dios pone el poder, por así decirlo, pero la persona debe poner la disciplina, la intención. Es una cooperación constante para enderezar lo torcido, para apuntar mejor al blanco. Como una danza, más que una batalla. Y si ese es el proceso, ¿cuál es el objetivo final?
¿Llegar a ser perfecto? La meta es lo que llaman santidad. Pero, y aquí el texto rescata una definición de John Wesley, el fundador del metodismo, que es brillante. Él no la describía como pureza moral intachable. Entonces, La describía como amor santo. Amor santo suena casi a una contradicción. La santidad sugiere distancia, separación, algo divino, inalcanzable. Y el amor, pues todo lo contrario, cercanía, conexión, humanidad. Esa es precisamente la tensión que Wesley quería capturar. La santidad de Dios es su otredad, su trascendencia, eso que nos sobrecoge. Pero el amor de Dios es su deseo de comunión, de cercanía. El amor santo mantiene esas dos verdades juntas, en tensión. vale. Por tanto, la santidad no se demuestra flotando por encima del suelo, sino en acciones increíblemente concretas de amor a Dios y, sobre todo, amor al prójimo. Esa es la verdadera diana. Un momento, entonces me estás diciendo que este concepto teológico tan abstracto del amor santo en realidad se reducía a una guía práctica para el día a día. Exacto. Y aquí es donde el sistema se vuelve genial en su simplicidad. Todo este ideal se aterrizaba en lo que llamaban las reglas generales, Las reglas generales. que no eran un código legal, sino más bien una brújula. Una brújula con 3 direcciones muy, muy claras. Una brújula. Me gusta la idea. Venga, ¿cuáles eran esas 3 direcciones? La primera, la base de todo. No hacer el mal. Parece obvio, ¿verdad? Hombre, sí, pero el texto especifica que significa evitar activamente toda clase de daño a los demás, en cuerpo, alma o propiedad. Es el fundamento hipocrático de la vida espiritual. Lo primero es no dañar. Entiendo. Empezar por limpiar el terreno, por así decirlo. La segunda, La segunda es la parte proactiva, hacer el bien. No basta con no hacer daño. Hay que buscar activamente ser misericordiosos y actuar en positivo siempre que se pueda. El documento habla de hacer el bien a todos. vale. Tenemos la defensa y el ataque, si se me permite la analogía. No dañar y actuar para bien. Pero esto suena un poco a una lista de tareas. ¿Cómo evitaban que se convirtiera en un ejercicio de puro legalismo, de ir marcando casillas? Ah, muy buena pregunta. Ahí es donde entra la tercera regla, que es el motor que alimenta a las otras dos. Y es practicar los medios de gracia. Se refiere a las disciplinas espirituales. La oración, estudiar las escrituras, la Santa Cena, el ayuno, la comunidad. Vale. No se veían como obligaciones, sino como canales. Como las formas concretas en que una persona se conecta a la fuente de poder espiritual, para poder cumplir las 2 primeras reglas. Claro. Sin esto, las otras dos se convierten en puro esfuerzo humano. Y eso es agotador e insostenible. Ya veo. No son reglas para ganar puntos, sino herramientas para mantener esa gracia cooperante funcionando. Son el entrenamiento constante. Pero, ¿dónde se realizaba ese entrenamiento? ¿En solitario? Y aquí llegamos al corazón del sistema, al verdadero motor que, según el documento, impulsó todo el movimiento. Y no fueron los grandes sermones, ¿Ah, no? no. Fueron los grupos pequeños conocidos como reuniones de clase. El texto es muy enfático en esto. Dice que la transformación real ocurría en estos grupos, pero aclara que no eran un estudio bíblico tradicional. ¿Qué los hacía tan diferentes? Su propósito era radicalmente distinto. No se reunían para debatir teología, ni para adquirir más conocimiento. El objetivo era el cuidado pastoral mutuo y la rendición de cuentas. Rendición de cuentas, sí. La pregunta central que lo estructuraba todo era una variante de ¿cómo progresa tu alma? ¿Cómo progresa tu alma? Uf, es una pregunta increíblemente personal. Y muy directa. No es ¿qué has aprendido?, sino ¿cómo estás viviendo? Precisamente, era un espacio para compartir los testimonios de la vida cotidiana, las luchas, las alegrías, las tentaciones, y discernir juntos la acción del espíritu a la luz de las 3 reglas. O sea, en plan, he hecho daño esta semana, Exacto. he tenido oportunidades de hacer el bien y las he aprovechado, he descuidado mi conexión con Dios. Se trataba de aplicar la fe a la vida real, semana a semana. Vale. Pero para que un grupo así funcione, para que la gente se abra de esa manera, el ambiente tiene que ser muy específico.
El material destaca 5 valores que eran, vamos, esenciales. Así es, y no eran opcionales, ¿eh? El primero era un ambiente de diálogo, no de discusión. No se iba a ganar un debate, sino a conversar la fe, a compartir la experiencia personal. Sin miedo a ser juzgado. Exacto. Eso ya lo cambia todo. El segundo valor que menciona el texto es el respeto por las creencias de los demás. Significaba que todo valía. No exactamente. Significaba que se partía de la base de que cada persona estaba en su propio viaje. Se podía cuestionar, animar, pero siempre desde el respeto. Y esto nos lleva al tercer valor, que era... Innegociable. La confidencialidad. Hombre, claro. Lo que se decía en el grupo, se quedaba en el grupo. Sin esa confianza, el sistema se desmorona. Tiene todo el sentido del mundo. Sin eso, no hay honestidad posible. Y los últimos 2 valores. El cuarto era el apoyo y cuidado mutuo. El grupo no solo estaba para revisar las cuentas, sino para sostenerse. Si alguien lo pasaba mal, el grupo era su primera red de apoyo. ¿Y el quinto? El quinto era una escucha atenta. No solo escuchar las palabras, sino intentar percibir la labor del espíritu en la vida de la otra persona. Escuchar para entender, no para responder. Es interesante que el texto insista tanto en que no eran grupos de terapia. ¿Cuál era la diferencia fundamental? La diferencia era el foco de la responsabilidad. En terapia, a menudo se busca que el terapeuta o el grupo te ayuden a arreglar un problema. Aquí, la responsabilidad última del cambio era de cada individuo y su cooperación con Dios. Ah, vale. El grupo no estaba para solucionar la vida de nadie, sino para acompañar, para ser testigos y animadores en ese proceso. Era acompañamiento, no intervención. He entendido. Entonces, si las reglas generales eran la brújula y las reuniones de clase el vehículo, ¿cuál era la habilidad clave que se necesitaba para navegar todo esto? Porque no se puede llegar de cero y esperar que funcione. Justo ahí has dado en el clavo. La habilidad fundamental que se cultivaba en esos grupos, el músculo que se entrenaba semana a semana, era el discernimiento espiritual. Discernimiento. El documento lo define como la capacidad de distinguir la voz de Dios de entre todo el ruido de los poderes de este mundo. Es una palabra que se usa mucho, pero ¿qué significaba en la práctica para ellos? ¿Cómo se aprende a distinguir la voz de Dios? Pues el texto lo explica usando conceptos del discernimiento ignaciano, lo que es fascinante. Ah, sí. Sí, habla de prestar atención a los movimientos internos del alma. Menciona la consolación, que son esos sentimientos, ideas, mociones internas, paz, alegría, claridad, que nos acercan a Dios. Y por otro lado está la desolación, la confusión, la ansiedad, la oscuridad, que nos alejan. O sea, que el discernimiento no es tanto recibir un mensaje místico con instrucciones claras, sino aprender a leer el propio barómetro interior. Exactamente. Es una disciplina de autoconciencia. Consiste en revisar el día a día y preguntarse, en esa conversación, en esa decisión en el trabajo, ¿qué sentí? ¿Sentí una paz que me expandía o una ansiedad que me encogía? Claro. La consolación es como al viento que hincha tus velas y te lleva en la dirección correcta. La desolación es el viento en contra. Y las reuniones de clase eran el lugar donde se aprendía a leer ese viento en comunidad, donde uno podía decir, oye, esta semana me he sentido así. ¿Esto es consolación o es simplemente que estoy contento porque me han subido el sueldo? Esa es la genialidad del sistema. Las reuniones eran en esencia un gimnasio espiritual, un lugar seguro para entrenar este músculo del discernimiento, para calibrar la brújula interior con la ayuda de otros. No se buscaban respuestas mágicas, sino desarrollar esa sensibilidad. Entonces, recapitulando lo que hemos sacado de este manual, tenemos un sistema que parte de un diagnóstico muy sofisticado de la condición humana, propone una meta elevadísima como es el amor santo, y luego lo aterriza todo de una forma increíblemente tangible. Sí. Una brújula de 3 reglas sencillas que se viven y se contrastan no en soledad, sino en una comunidad íntima y comprometida. La gran conclusión es que la fe, desde esta óptica, no es un conjunto de creencias que uno acepta pasivamente. Es una disciplina que se practica, se reflexiona y se comparte. Un viaje de transformación continua en el que es imposible avanzar solo. El genio del sistema era la tecnología, no la teología. Justo. El grupo pequeño como el espacio esencial para la transformación. Y esto nos deja con una última idea del texto que me pareció muy potente. Menciona que uno de los objetivos de estos grupos era permitir a las personas pertenecer a la comunidad incluso antes de creer plenamente.
Primero perteneces, luego crees. Eso es, lo que plantea una pregunta final para reflexionar. Una pregunta provocadora, sin duda. ¿Qué cambiaría en nuestras comunidades, sean del tipo que sean, profesionales, sociales, las que sea, si el foco principal se pusiera en el acompañamiento mutuo a través de las complejidades de la vida, en lugar de exigir una conformidad total de pensamiento desde el principio?